Este tiempo no es normal, es una frase que decimos, que escuchamos cada vez más a menudo aquí en Europa, no solo, pero que el año pasado aquí en Europa se tradujo en grandes incendios, temperaturas extremas, falta de lluvia, según un informe europeo publicado este jueves. El documento anual difundido por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, así se llama, aporta nuevas y preocupantes precisiones sobre los desafíos a los que se enfrenta el continente europeo, donde las temperaturas aumentan el doble que la media mundial. 32 meses de sequía. La región de Cataluña, en el noreste de España, alcanza los 30 grados a principios de marzo y los embalses solo ocupan una cuarta parte de su capacidad. El descenso del nivel del agua deja ruinas al descubierto, mientras el gobierno raciona el consumo industrial, agrícola y humano. Las temperaturas aumentan a un ritmo récord en todo el mundo y en Europa el doble de la media, según el programa Copernicus. Los países mediterráneos son especialmente susceptibles al calor y a las sequías extremas. Si se observan los registros de precipitaciones y de humedad del suelo, la mayoría de los países mediterráneos fueron mucho más secos que la media. Además, en estas zonas afectadas, más del 63% de sus ríos tuvieron un caudal inferior al resto de países del mundo. Aparte del deshielo polar, también los cambios en la circulación de la corriente del Golfo aumentan las temperaturas. La corriente del Golfo es nuestra máquina de equilibrio climático y sufre la influencia del deshielo masivo de Groenlandia. Cada año perdemos 250 gigatoneladas de hielo. Los ancianos y las personas con enfermedades crónicas se ven especialmente afectadas por el calor extremo. Según el informe Copernicus, cada vez habrá más estrés térmico durante los días de verano, una situación que hará que la naturaleza cambie y también se adapte. Habrá cambios en las plantas, al igual que en muchos de los árboles actuales, lo que hará que aparezcan especies nuevas más resistentes. No será una gran diferencia. Creo que es la mejor manera de verlo. Hace falta inversión en infraestructura y educar a la población, por ejemplo, sobre nuevas formas de explotar la tierra, de ahorrar agua y hacer un uso más eficiente de ella. Vamos a hablar de todo esto y de este preocupante informe con el científico del Instituto de Investigación para el Cambio Climático de Potsdam, aquí en Alemania, Héctor Rodríguez Chávez. Señor Rodríguez, bienvenido al estudio. Gracias. Vamos a ver, inquietantes estos resultados que estamos viendo. ¿Por qué se está viendo Europa más afectada que otras regiones? Quizás, si es así el caso, ¿y a qué desafíos más inmediatos se expone el continente? Bueno, hay muchas razones, ¿no? La primera es que la cercanía al Ártico que tenemos, y hemos visto también en el reporte de Copernicus que por ejemplo, Groenlandia y la Antártica son donde se ha derretido muchísimo hielo. Estamos hablando de entre los dos, más de 10.000 kilómetros cúbicos en los últimos, desde 1970 que se tienen los récords. Y eso, claro, que afecta los océanos, y Europa, a estar totalmente rodeado de los océanos y los flujos de agua, eso impacta totalmente. Y estamos hablando también del efecto de los glaciares que están derritiendo en los Alpes, sí, que eso implica menos agua corriendo hacia nuestros ríos, nuestros lagos, y eso también influye en el calentamiento, y eso también le sumamos los incendios. Y también la actividad humana, ¿no? Que es la densidad que tenemos en Europa con países altamente industrializados, también generan metano, CO2, óxido nitroso, que son los gases más contaminantes, y claro que crean este efecto invernadero en Europa específicamente, que como dicen, ¿no? Como lo vimos en el reporte, tenemos temperaturas al doble que otras regiones, y el año pasado tuvimos 1.5 grados por arriba del promedio, que eso es a lo que aspiramos, de hecho, en el Tratado de París, ese 1.5, y es algo que ya tenemos en Europa, ¿no? Entonces... Vamos a ver, por un lado vemos estos glaciares que se derriten, por otro lado la sequía, que el año pasado fue muy intensa aquí en Europa. ¿Qué consecuencias vamos a ver en la agricultura, por ejemplo? ¿Nos quedamos sin agua? Pues nos estamos quedando sin agua. Y también, como también decían en el reporte de Copérnico, si el agua es vida, estamos en una amenaza de muerte, ¿no? En Europa tenemos que cuidar nuestra agua, y tenemos que ir a la innovación, a cuidar el agua. Tenemos tanto sociedad como gobiernos a reaccionar, y también tener mayor coordinación entre los diferentes países.
¿Cómo conseguimos esa coordinación? Bueno, primero con voluntad política, que tenemos muchos conflictos, también otras agendas que se interponen, se están por delante de la cuestión climática y cuestiones geopolíticas, ¿no? Hay cosas que ya sabemos que desde antes que van a suceder y tenemos que hacerlas, ¿no? Es algo como que nos pasó en el sector energético, ¿no? Que sabíamos de la seguridad energética y nos pasó. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de saber lo que viene y de reaccionar. Me gustaría también abrir un poco el marco, hablar a escala global, porque no solo en Europa tenemos problemas de estas temperaturas extremas. Los niveles de CO2 y de metano, ya lo comentaba usted, 2 gases de efecto invernadero, alcanzaron el año pasado sus niveles más altos. ¿Cuáles, a nivel global me refiero también, cuáles son las regiones que más preocupan? Y me gustaría también centrarme un poco en América Latina. Bueno, las que más preocupan definitivamente es Europa y también, bueno, tenemos Asia, ¿no? Sí. Asia, en la industrialización que tienen Japón y China y cómo están creciendo, son áreas que preocupan mucho y, por supuesto, la región del Amazonas, porque el Amazonas se ha afectado, tiene la mayor deforestación en toda su historia y esto produce, digo, aparte de los problemas sociales que tiene y económicos, también la cuestión, por ejemplo, del sargazo que se va hacia Centroamérica y al Caribe, y tenemos también el problema de la captación, ¿no? del carbono y un efecto que es como fichas dominó, ¿no? Brevemente, avanzamos hacia un territorio desconocido, alertaba hoy, me llamó mucho la atención esa frase el director de ese Instituto de Cambio Climático de Copérnicos. ¿A qué se refiere? Se refiere a que son problemas nunca antes vistos, ¿no? Y no sabemos cómo vamos a reaccionar como sociedad. Nos vamos a enfrentar a problemas que, por ejemplo, como inmigración climática, también otros problemas socialmente, porque siempre afecta a los más pobres y también tenemos que ver cómo vamos a reaccionar ante ellos. Entonces, es un terreno completamente inexplorado en ese aspecto. Muy bien, muchísimas gracias, Héctor Rodríguez, por acompañarnos hoy en el estudio. Interesantísimo, gracias. De nada, un gusto.